Bueno, jóvenes, hemos llegado a al último encuentro de este curso. La verdad que ha sido un placer compartir con ustedes. Este año no pude estar en todas las sesiones, pero siempre disfruto mucho compartir con este grupo, porque en general es un grupo muy, muy comprometido y la verdad es que me encanta. Además me encuentro con amigos y amigas siempre, así que me encanta. Eh, Así que bueno, vamos a ir a la última presentación de hoy y vamos a repasar el cuaderno de trabajo. Así que voy a ir un poquito rápido con la presentación para avanzar después al cuaderno de trabajo. Como ustedes saben, siempre tenemos estas píldoras de aprendizaje, de liderazgo y en lo que es gestión. Y una de las cosas que a mí me tocó hacer hace ya muchos años dentro del hospital, porque lo pusimos en práctica, fueron las recorridas ejecutivas. Las recorridas ejecutivas fueron diseñadas por gente que pertenecía a un grupo de hospitales de Estados Unidos. Uno de ellos era Alan Frankel, anestesiólogo, y lo que hicieron fue patentar, por decir así, registrar un formato de recorrida hospitalaria en donde los líderes, los directores y los jefes de los servicios grandes del hospital salían a recorrer los sectores, por supuesto, planificados, con fechas, con aviso, para que se entendiera que no iban a hacer una auditoría de lo que estaba sucediendo, sino que estaban pidiéndoles de alguna forma que les compartan la problemática local a estos líderes del hospital. Es una herramienta que también, como casi todas las de la gestión de la calidad, viene de la industria. En la industria se llama Gemba, ¿no? Es una palabra que creo que viene del japonés, en donde se llama trasladar la dirección al lugar de trabajo y lo que hace es poder percibir desde más cercanamente qué es lo que está sucediendo con las personas, por qué las personas cumplen algunas cosas y otras no. Achica un poco esta diferencia entre el diseño de los procesos soñados versus los reales o los que se pueden hacer en los contextos en los que vivimos, ¿no? Así que sabemos todos que la dirección, las jefaturas son esenciales para poder avanzar, sostener los cambios y motivar a las personas. Básicamente, ustedes como líderes se van a convertir en esas personas que sostienen la estandarización del trabajo y sostienen que esa estandarización es lo que los lleva a cumplir con metas y a llevar el desempeño y los resultados hacia la mejora. Para esto necesitan mucha comunicación, eh, mucho consenso y mucha empatía con las personas que están trabajando. Y bueno, las recorridas ejecutivas son una muy buena herramienta para esto. Y hoy nos tocan temas que son como más blandos, por decir así, pero que son los más duros que nos toca afrontar dentro de nuestro trabajo diario. Le llamamos blandos porque no tienen números, pero son muy duros porque a la hora de gestionar el cambio siempre nos encontramos con los mayores problemas y las mayores necesidades de ponernos en el lugar del otro y de entender que a nadie le gusta cambiar si no tiene una buena razón para hacerlo. Entonces, el cambio es esta modificación de los elementos de la organización que surge como respuesta a presiones que es del ambiente, como puede ser la evidencia científica, como puede ser la competencia económica, como puede ser la tecnología, de la estructura de las personas, como puede ser el cambio generacional, y también puede ser que la organización cambie de, de visión, de estrategia, entonces quiera ir hacia una nueva forma de trabajo. Eh, Estoy un poco inestable yo con internet, me parece, ¿no? No sé si me están viendo todos parejo, pero yo cada tanto me Yo veo. te escucho bien. Te vemos bien, Vivi, te escuchamos bien. Bueno, Se te escucha perfecto, pero la imagen sí se te frisa. va, bien. Bueno,
Entonces, ¿cómo responde la gente al cambio? Esto creo que alguna vez yo se los he transmitido en alguna situación compartiendo esta experiencia de que hay personas a las que les encanta el cambio, son los innovadores, están permanentemente cambiando, son los necesarios para que se muevan las cosas, pero son están tan enamorados del cambio que duran poco en esa posición nueva y van buscando otra. Es decir, que son los que catalizan muchas veces el cambio, pero no son los que se quedan en la sostenibilidad. Hay que entender que para qué son buenas las personas para poder ponerlos en los lugares adecuados o para poder apoyarlos en los lugares adecuados durante la gestión, ¿no? Estos son, en general, los innovadores son los que siempre están con lo nuevo, con lo diferente, con las ideas, con la creatividad, y muchas personas desconfían de ellos porque están siempre, o de ellas porque están siempre eh, queriendo cambiar la situación. Y después hay tres grandes grupos dentro de la curva de distribución estadística de las personas. Uno que son los adoptadores tempranos, hay un 13% de las personas más o menos que se suman a ese cambio rápidamente, necesitan una evidencia en algún lugar que haya funcionado, son los que se llaman colonos, ¿no? Van, confiados en que les va a ir bien. La otra es la gran mayoría, que se llaman los peregrinos para algunos expertos. Hay un 34% que son los que confían en que esto es posible en contextos cercanos, entonces van a ese cambio. Y después tienen la mayoría tardía, que eso es otro 34%, que son los que necesitan la evidencia de que ese cambio funciona en el contexto local. Esto parece una verdad de perogrullo, pero en realidad tiene el sentido de poder saber que cuando uno propone un cambio, va a haber gente que se sume rápido, tal vez sin saber a qué se suma, pero necesitamos ese 68% que está en el medio para la sostenibilidad, que son los que dudan, pero que si compran la idea son los que sostienen, porque son los que menos tienden a cambiar tan fácil, no cambian tan fácilmente. Y después hay otra porción estadística que son lo que se llaman piedras, que son los que no se suman a ese cambio. Todos nosotros estamos en algún punto de nuestras vidas, en algunos cambios, en algún lugar diferente de esta curva estadística. Hay quienes somos muy conservadores en algunas cosas y muy innovadores en otros. Entre adoptadores tempranos y tardíos también nos movemos con algunas cuestiones, ¿no? Hay quienes les gusta mucho la tecnología, hay quienes les gusta mucho la cuestión social y hay quienes no, y hay quienes prefieren tener cuestiones más así como conservadores. La distribución es esta que está en este esquema, si no es matemática, pero es lo que planteó Rogers en algún momento. Vieron que Rogers, Reason, son todas personas que se dedicaron a lo que es la psicología de las organizaciones. Y bueno, habla de que lo que hay que hacer es saltar el abismo entre esa necesidad de cambio percibida por algunos, como son los innovadores y los adoptadores tempranos, y las mayorías. Ese abismo se salta con eh, esa necesidad imperiosa de que algo suceda porque es una urgencia. Ahora, ustedes pónganse en esta cuestión, ¿no? En esta frase. Para los que viven fuera de la ciudad o los que van de la ciudad, desde la ciudad hacia afuera, fíjense, si apareciera una ley que dice a partir de mañana o del próximo mes solamente se podrá ingresar a la ciudad con auto solo si van 3 o más pasajeros, ¿qué sensación les da a ustedes? ¿Quiénes dicen esto es una porquería y quisiera que nunca lo hubieran dicho? Esa es la respuesta A. ¿Y quienes dicen está bien, hay que hacer algo por la contaminación, vamos todos juntos en el auto? Esta es la respuesta B. A ver, ¿quiénes son A y quiénes son B? Los extremos. Somos 30.
Yo para esta respuesta confieso que no estaría nunca entre los dos extremos, me parece que hay un sentido, pero que no puedo llenar más de tres pasajeros en el auto, con lo cual estaría en problemas. Así que, bien, A, B, pero ven que se dividen, hay A, hay B, no todos pensamos igual con respecto a esto. Así que bueno, esto es lo que sucede con el cambio. Y cuando ustedes definan que como líderes quieren cambiar algo dentro de su gestión, dentro de su servicio, porque quieren dar un mejor servicio a los pacientes, que los pacientes tengan mejor experiencia, tengan mejores resultados clínicos, bueno, van a saber, y seguramente ustedes lo han vivido, hay un periodo de precontemplación, es parecido a los estadios del duelo, es muy parecido a los estadios del duelo, porque todo cambio dentro de lo que es la rutina, lo que nos sale bien, lo que ya estamos acostumbrados, genera cierto duelo. Entonces hay una etapa de precontemplación que no quiere cambiar. Después una etapa de contemplación, de pensar a ver si me conviene o no me conviene. Otra de preparación, ¿no? ¿Cómo hago para que esto suceda? Una de acción, en donde me preparo para que esto suceda. Y una de sostén o de mantenimiento. Ustedes están haciendo poniéndose de alguna forma en conocimiento con respecto a lo que es la gestión, el liderazgo, la gestión de la calidad en salud, y probablemente hace algunos años para algunos y muchos años para otros, cuando estaban en más lo asistencial, lo que le pasa al paciente, lo que le está pasando así con su vida y con su enfermedad, esto de la gestión, las jefaturas o todo eso no les pasaba, no les movía la aguja, ¿no? Estaban en esta etapa de precontemplación, estaban muy bien con ser residentes, ser enfermeros o profesionales de la salud en formación, querían disfrutar de esa etapa, estaban en precontemplación. A medida que uno avanza, considera el cambio, busca la información para saber si eso le sirve o no le sirve, lo va a hacer o no lo va a hacer, aprende, si tiene un poco de conciencia, a hacerlo, no se rige solamente por lo que se copia de otras personas, y después se define por estar en estas disciplinas de la gestión de la calidad, la gestión de los servicios y las experiencias de los pacientes y de las personas que trabajan. Muchas personas prefieren quedarse en alguna de esas otras etapas y dicen, yo prefiero seguir siendo una persona que se dedica solamente a un tema o a una actividad y no quiero ser jefe, no quiero liderar, no quiero cambiar, no quiero ser el agente de cambio dentro de lo que hago. Es válido. Lo único que no es válido es querer llevar el cambio adelante y no prepararse para eso, ¿no? Es decir, no entender que hay herramientas y hay formas de gestión que son más estandarizadas. Bien, entonces en cada etapa uno pasa por estas etapas de generar experiencias, cambios y aprendizajes. Y una de las cosas que probablemente les haya pasado, sobre todo a las licenciadas que hacen prevención y control de infecciones, y a mi amigo Felipe que hace control de infecciones también en el hospital, es esta reacción de cuando ustedes le llevan datos a la gente, ¿no? Que les dice, a ver, levante la mano quién escuchó cuando llevó datos. Levante la mano quiénes han llevado alguna vez datos sobre, no sobre ustedes, sobre otros servicios, devolviéndoles información sobre el servicio dentro del hospital, ¿no? Una manito de Felipe, sí, sí. Levantan la mano. A ver, Mariela, Verónica, Laura, bien. Norma, bien. Gabriela, por ahí. Bueno, de esos que levantaron la mano, ¿a cuántos les pasó? Y ahí bajen la manito, por favor, y la vuelven a levantar si esto les sucedió, que les dijeran, ¿quién midió esos datos? Volvemos a levantar la mano, ¿no? Nos pasó a todos. Esto nos pasó a todos. Solamente con aquellas personas en donde hemos ido más de una vez y hemos pasado esa etapa de que los datos están bien, sí, no, que los datos están bien y que hay un problema, empezamos a encontrar el diálogo para poder mejorar esos datos y llevar el cambio a su lugar.
Hay un librito de Kotter que es muy lindo que se llama Leading Change, que se los recomiendo para leer en algún momento, es donde él dice, Kotter también es una persona famosa en todo lo que es psicología de las organizaciones y la gestión del cambio, y él plantea que para que exista un cambio y para que ese cambio se transforme en cultura, es decir, el octavo paso de ese cambio, tienen que pasar varias cosas. No pasa de un día para el otro. La primera etapa es la de crear el clima del cambio, explicar por qué, dar buenas, buenas cuestiones o causas o necesidades para que exista, lo que se llama crear la sensación de urgencia, ¿no? Establecer la sensación de urgencia y crear aliados para que eso suceda. Después, el darles herramientas a las personas. Las personas no son caprichosas en general. Hay un grupo que puede ser, pero en general no son caprichosas, sino que lo que no les sale o no lo saben hacer, no lo quieren hacer porque la frustración es grande. Entonces hay que darles herramientas para que las cosas funcionen. Pensar en la ergonomía que se necesita para el cambio. Si se refiere a algo tecnológico, cuán amigable es con las personas que la tienen que utilizar, dónde está, en qué lugar, cuánto tiempo les lleva, cómo van a aprender, dónde van a aprender, es decir, darles estas herramientas y además celebrar cada vez que existe un cambio y un resultado favorable dentro de lo que se está haciendo. Y por supuesto al final sostener, ¿no? Esto es lo que dice Kotter de la teoría de gestión de cambio, y si ustedes miran lo que es es decir, el proceso o el ciclo de mejora y la sostenibilidad dentro de las herramientas de la calidad que vienen de la industria, es decir, de la generación de productos o servicios, es exactamente lo mismo. Ustedes crean un piloto, un ciclo de mejora chiquito, lo agrandan, convencen a la gente de que eso funciona con las manzanas bajas, como le llamamos en calidad, celebramos los éxitos, analizamos los fracasos, generamos nuevos cambios, no nos llevamos todo por delante, sino que generamos cambio con las personas que están trabajando y después tenemos que sostenerlo. Así que la secuencia es esta, mirándolo desde el lado de la psicología o mirándolo desde el lado del ingeniero, exactamente igual. Y en el marco conceptual del cambio hay 5 componentes que hay que entender también o considerar también al momento de trabajar con las personas para que cambien. Uno, y para mí el más importante, dos dentro de este marco, son los que están a la derecha. El pensar con las personas, codiseñar y coproducir. Esto es lo más importante, que las personas, que uno no sea el que le lleva el cambio, sino que uno le lleve nada más que el problema o la sensación de urgencia de cambio. Del otro lado, a la izquierda tienen la adaptación en acción, que es permitir que las personas se puedan adaptar al cambio y que ajusten ellas dentro de su tarea y uno les pueda generar herramientas más fáciles. Distribuir el poder para que esto suceda, es decir, generar este liderazgo transitorio o situacional. El liderazgo, ustedes saben que uno puede ser líder eh, ejecutivo de una organización o puede ser líder de una situación, ¿no? Entonces, el liderazgo situacional en muchas situaciones, en este momento de cambio, es muy importante. Y algo muy, que es como que une a los dos componentes, es la potenciación de lo que se llama motivación intrínseca o agencia de las personas. ¿Sí? Esto de decir, yo puedo con esto, voy a lograrlo y es importante que esto suceda. Y el cambio en lo que es mecanismos o ciencia de la implementación no es solamente, no es lo único necesario, ¿no? Hay que sostenerlo. Y sostenerlo siempre y cuando sea una mejora. No todos los cambios son mejoras, pero sí todas las mejoras son cambios. Entonces hay que saber pasar el tamiz de todos los cambios que no sirven y aguantar la frustración de que hay cambios que no van a servir. En esto, quien inventó la primera lamparita de la luz, lo aprendió, ¿no? Para tener una lamparita que funcione, tiró
900 lamparitas antes o 900 dispositivos antes. Entonces, por eso, nuestra recomendación siempre es no empezar con las cosas en todo el hospital, en todos los turnos, con todas las personas, sino hacerlo en ciclos, en bola de nieve y entender que hay que ajustar en el camino, adaptarse en la acción y mejorar en forma secuencial. En las ciencias de la implementación, uy, qué feo se ve esto, ustedes tienen lo que se llama círculo dorado de Simon Sinek, es un por qué, un cómo y un qué, que es como las personas compran la necesidad de cambio. La gente no compra por el qué. Es decir, si uno va a plantearles que necesitamos hacer la implementación del checklist quirúrgico, el por qué de ese cambio tiene que estar muy alineado con el interés de las personas que están haciendo ese checklist. Y ahí es donde fracasamos, en general. Y ahí quiero que alguno se anime y explique cuál es esa relación que existe entre el por qué, o cuál es su percepción que en esa relación que existe entre el por qué de un checklist quirúrgico, como lo entendemos los que hacemos seguridad, y el por qué de un checklist quirúrgico, como se entiende en un equipo de trabajo dentro de un quirófano. ¿Qué perciben ustedes? Creo que pueden abrir el micrófono, así que no somos tantos, así que podemos charlar. Más Eugenio, papeles a llenar, el ordenarse en el quirófano, los papeles y el paciente en el área estéril. No hay un espacio físico muchas veces en el quirófano de recepción del paciente donde tengas espacio cómodo para escribir, tomar los datos. Generalmente llega la camilla el paciente al quirófano y la carpeta se la das al instrumentador y queda entre el quirófano y el pasillo. Entonces el checklist de los datos, si no hay una computadora dentro del quirófano, es como más engorroso para el trabajo del claro. quirófano. Pero el por qué, entendido como papeles a llenar, es que en general lo que sucede en los quirófanos en donde el checklist nunca llega a ser implementado, ¿no? Que en donde no se entendió que el checklist es una herramienta de prevención. Pero para lograr, Claro, un poco, sí, Felipe, adelante. perdón, no, justo que habían dicho una cosa, yo lo que iba a agregar es que a veces la pregunta que sale mucho, que tal vez sea un juego de palabras, pero es el para qué, que es Claro. lo que a veces falta. Sí, exactamente. El checklist es el qué, ¿no? La lista de verificación es el qué. Entonces uno sale a vender la lista de verificación con la lista de verificación en la mano, por decir así, y dice, no, porque tenemos que implementar la lista de verificación quirúrgica porque esto ha dado resultados según la OMS en 6 o 10 instituciones de Asia, Europa, América, distintos contextos, distintas situaciones. Esto funciona. Lo vendemos así, tipo elevator pitch, el qué. Y el cómo es donde hacemos agua muchas veces. Por esto, ¿no? Que decía Eugenia, ¿cómo? Es lo primero que preguntan, pero ¿cómo? ¿No? Explícame primero por qué y decime cómo. Y lo otro que me da la sensación muchas veces yo hago más control de infecciones que otra cosa. Sí, Cuando vos propones el cambio dicen, oh, es como que lo ven todo muy armado. Bajarle un cambio a esa sensación de que hay que hacerlo perfecto. No, mira, no es, hay que escribirlo sí, pero no hace falta que sea tan estructurado, puede ser más flexible. ¿Cómo te llama el paciente? Estamos todos acá, todos escuchamos lo que se dice, el nombre, la cama, la indicación quirúrgica. Como que cuando está muy estructurado también hay como un choque más fuerte. seguro. Ahí también en el chat, Francisco comenta esto de mostrarles que van a tener menos infecciones de sitio quirúrgico, menos eventos. ¿Qué les pasaría si estuvieran ellos en la camilla, no? ¿Les gustaría o no les gustaría que hicieran una verificación de qué lado le van a hacer la cirugía, de qué lo van a operar, en qué situación lo van a operar, si tienen todos los elementos, si van a tener que entrar y salir de quirófano 5 veces? Eh, esta, esta, este por qué es el que más tenemos que tratar de vender y, por supuesto, adaptar el cómo a una cosa que sea factible.
que sea posible, que sea algo que realmente la gente pueda incorporarlo a su trabajo cotidiano. El que Vivi. finalmente termina siendo un accidente, porque si uno entiende por qué y cómo, aquello que uno quiera cambiar, lo va a cambiar, pero tiene que cumplir primero con las dos primeras partes de este círculo dorado. Sí, no sé a quién interrumpí. Mariela, Mariela. yo iba a hacer el comentario de lo que nos pasó en el estudio, ¿no? Que hicimos cuando participamos, el por qué, primero cuando hicimos un estudio con Vivi en relación a cómo manejar las cirugías colorectales, y era todo un tema controversial. Y cuando fuimos, creo que fue muy valioso el por qué, fue sentarnos, que fue lo que hicimos nosotros, yo puedo contar lo que nos pasó, fue sentarnos todos juntos, ver qué había de la literatura, qué cumplíamos y qué no, de qué manera lo íbamos a poder hacer y quiénes podían llegar a completar o manejar esta lista de chequeo y quiénes no. Ujú. Y cuando ellos pudieron reconocer, nos sentamos todos. Hablo de ellos, del equipo quirúrgico, ¿no? De cirugía colorectal y lo que estábamos desde control de infecciones. En el medio estaba todo el proyecto y la pregunta fue algo así, ¿aceptamos el porqué, ¿no? De lo que vos planteás Sí, recién. ¿Aceptamos avanzar en el porqué o no? Esta es la literatura, esto es lo que hacemos, sabemos que esto está, por ahí esto es erróneo, esto está caducó, se pasó en el tiempo, cualquiera fuera la aceptación de la recomendación o la práctica. Y la realidad es que cuando pasamos al cómo, fue mucho más fácil, las instrumentadoras se sumaron, el equipo quirúrgico estuvo, los cirujanos se hicieron el tiempo que hoy dicen que no tienen, ¿no? En aquel momento decían que no tenían, se llenó la base de datos y hoy, puntualmente después de casi 2 años más de ese estudio, se implementaron un montón de medidas. Como ejemplo, en el prequirúrgico, cómo trabajar a través de un QR y no un papel, para que no se exacto. perdiera o se trasvasa. Entonces digo, a nosotros nos permitió el porqué de lo que vos decís del cambio cuando llevamos la evidencia científica y la pusimos sobre la mesa y mostramos las tasas. Exacto. Nosotros mostramos las tasas de ISQ y las charlamos con todo el equipo quirúrgico y dijeron, ¿y ahora cómo lo resolvemos? Justo salió el estudio y nos sirvió un montón para llevarlo a la práctica. Así que bueno, creo que el porqué, por lo menos desde mi lado, y es lo que hago todos los días en el instituto, es llevar las tasas, es llevar el inconveniente o la situación emergente y mostrarle que cuando medimos, no medimos, que no son nuestras tasas, son las tasas de los servicios en los que ellos trabajan. Nosotros somos transversales a hacer una observación. Y Exacto. creo que eso es lo que más les gustó, decirles que no son mías, ¿no? Que las tasas son de ellos y las puedan compartir con nosotros. Creo que ahí es cuando el por qué se hace más fácil para llegar al cómo y al qué no. Sí. Y acordarse, ¿no? Que uno tiene que ser lo suficientemente confiable sacando datos para no caerse en el primer escalón, ¿no? Que no le digan esos datos, ¿quién lo midió? ¿No? Tal Esas son cual. cuestiones que hay que entender de la psicología del cambio. En las ciencias de la implementación, las ciencias de la implementación son relativamente nuevas porque pasamos de tener una atención de la salud muy poco efectiva hace 100 años y que estaba basada en pocos componentes y que la hacían pocas personas, dedicada a pocas personas, pero que bueno, tenía menos riesgo porque teníamos menos tecnología y la gente aceptaba que tenía menos expectativa de vida, a tener una atención de la salud hoy que es muchísimo más riesgosa, pero también ofrece y suma a aproximadamente unos 10 o 12 años de sobrevida, más allá de lo que puede ofrecer el saneamiento ambiental y las condiciones de vida que nos tocan vivir, ¿no? Porque si ustedes miran, y los invito a que miren cuánto es la expectativa de vida en las regiones más pobres del mundo y en las regiones más ricas, o dentro del mismo país, en las secciones más ricas y en las más pobres, se van a dar cuenta de que hay casi 20 años de diferencia entre el percentilo más bajo y el percentilo más alto de la población en cuanto a ingresos. Entonces hay que llevar la implementación, llevar la ciencia, es decir, generar ciencia no fue suficiente, generar evidencia no fue suficiente. Apareció la brecha entre lo que se escribe, lo que se dice que hay que hacer y lo que se hace realmente, esa brecha que algunos dicen que son 17 años,
Para Semmelweis son unos más, algunitos más, pero bueno, la práctica tiene estos componentes de por qué, cuándo, cómo, cuánto, quiénes, dónde, para qué, estas preguntas que hay que hacerse para el momento de generar la implementación de lo que uno quiere hacer y pensado desde cualquier situación que ustedes quieran cambiar. Si ustedes quieren hacer mejoras en el tratamiento del infarto, mejoras en el tratamiento del abdomen agudo, mejoras en el tratamiento del ACV, mejoras en el tratamiento del HIV, de la embarazada, de lo que sea, siempre va a haber cuestiones que pueden llegar a generar frustración y además este planteo de las personas de, está bien, entiendo el por qué, pero decime cuándo, cómo, cuánto, quiénes, dónde se va a hacer esto para poder entender que esto es factible, ¿no? Y entender cuáles son los factores que tengo que llevar a la práctica para cambiar para que esto se pueda generar. Definir los roles y responsabilidades en un equipo también es muy importante porque algo que genera muchas idas y vueltas dentro de la gestión del cambio es que dos personas hagan lo mismo o nadie haga lo que se tiene que hacer. Si en un partido de dobles de tenis, que los dos vayan a la pelota y se choquen, o que quede el hueco y nadie agarre la pelota, ¿no? Entonces, cuando ustedes le preguntan a las personas qué es lo que hace un buen día de trabajo, muchos dicen que se haga o se cumpla lo que se pensó hacer, que nos comuniquemos bien, que nos respetemos y que no haya habido malos entendidos o que no haya habido problemas de relación humana con las personas con las que trabajo. Esas son las respuestas más habituales. Entonces, generar roles y responsabilidades es una cosa muy importante y es una necesidad de estandarización del trabajo. Y el equipo, es decir, la oportunidad de la implementación, por supuesto, en el momento que sea posible. La pandemia, por ejemplo, es un ejemplo de una situación donde algunas implementaciones eran imposibles. Entender qué se necesita para mejorar el rendimiento del equipo en el aspecto que queremos mejorar, cómo se coordinan las disciplinas, qué datos y qué información necesitamos para analizar cómo nos va y la gente para sostener el cambio y evaluar permanentemente el desempeño para poder tomar decisiones. Es decir, que la gestión tiene estos pilares de conocer a las personas, entender lo que necesitan, evaluar permanentemente el resultado que estoy buscando, tenerlo claro y saber quiénes hacen qué para poder llevar a la práctica en forma más simple y más estandarizada lo que me va a conducir a la mejora y al resultado. Esto es lo que les decía, si se acuerdan de la escalerita de Kotter, se dan cuenta que lo de la mejora continua es esto, ¿no? Es lo mismo. Uno tiene una teoría de que va a cambiar, la tiene que implementar, desarrolla el cambio, prueba el cambio, se choca contra las paredes, genera la frustración, genera los conflictos, lo supera, implementa el cambio, aumenta la escala, sostiene la mejora. Esta es la secuencia. Y si todo fuera así, sería maravilloso. Pero en realidad las mejoras en general no son así, como está dibujado acá. Son más como una fibrilación auricular que como esto. Van, vienen, suben, bajan, y muchas veces nos cuesta mucho levantar esas idas y vueltas para que realmente lleguemos a la mejora y a la sostenibilidad. Y el arte está ahí, en lograr la combinación de todos estos componentes humanos para poder llevar a la mejora y a la sostenibilidad de ese cambio. Los factores a considerar para que exista lo que se llama institucionalización, que es esto de decir, aquí se hacen las cosas así, y ya nadie las discute, porque son cosas que hay que hacer así, y se sostienen. Tienen que ver con el diseño, con la gestión el aprendizaje continuo de los cambios, la sistematización de esos cambios y la sostenibilidad. Y en todo eso hay aprendizaje continuo. Las formas de adopción de todo, de esas nuevas formas de trabajo, de desempeño,
tienen componentes de liderazgo, de comunicación, de red social, no de WhatsApp, no de WhatsApp, de red social, de cultura de urgencia y de persistencia, es importante. Acá hay unos cuantos que tenemos esta cuestión de seguir insistiendo. eh, y los sistemas de aprendizaje, ¿no? Entender qué es lo que se necesitan, qué datos se necesitan para que la gente realmente sepa que lo que está haciendo es bueno para los pacientes, para las personas o para las familias, qué ambientes jerárquicos existen, qué ambientes políticos existen, cuál es la infraestructura de edilicia y la estructura de conocimiento que tenemos. Entonces, la gestión del cambio tiene que ser un hábito en nuestro día a día y para mi gusto tendría que ser la tarea colaborativa de todos los jefes de los hospitales, ¿no? Dentro de los hospitales tendría que haber un núcleo de jefes que estén no considerando cada uno el cambio en su servicio, sino tratando de estandarizar el cambio para todos los servicios y ajustando para su servicio las cosas que necesiten ajustar. Pero esto de que cada jefe muchas veces en los hospitales termine teniendo una sensación de urgencia diferente, hace que se pierda mucho esfuerzo en el camino y eso no llegue a buenos resultados. Cuestiones de egos, jerarquías, bueno, temas políticos a veces, económicos, otros. Pero bueno, el punto es entender que hay que diseñar, hay que sostener, hay que aprender permanentemente y hay que devolverle a las personas los datos como para que sepan que a los pacientes, a las familias y a ellos mismos les va mejor. El ejemplo de las úlceras por presión. A mí es un ejemplo que me encantó porque nosotros hicimos un proyecto hace unos años en donde calculábamos los costos y una vez un enfermero me dijo, pero no, lo que sucede es que nosotros ahora tardamos mucho menos tiempo en prevenir las úlceras que en curarlas. Y nos gusta mucho más prevenir con la piel sana que tener que curar una úlcera. Esas motivaciones que uno dice, no, tengo que sacar el cálculo del costo, tengo que sacar no sé, el retorno de la inversión en lo que estoy haciendo, a veces al que hay que convencer no es al director solamente, sino al que está al lado, que va a tener que hacer las cosas, y a esa persona no se la convence con el retorno a la inversión. Se la convence con el retorno a la inversión de lo que le pasa a esa persona en la vida. Laura. Eh, Hago una acotación que me parece pertinente. En el hospital donde yo trabajaba había una fuerte intención de llevar adelante la pausa quirúrgica y demás. Y claro, venían a auditar y siempre había baja de herencia, baja de herencia. Las instrumentadoras estaban convencidas, Ujú. pero los médicos que tenían que implementarla, no, no, eso es una pavada, ya lo conocemos al paciente, dale, dale. Entonces, en un momento, también teniendo como cierta espalda de parte de la supervisión del quirófano, a uno de los cirujanos lo dejaron vestirse todo estéril, todo hermoso, y le apagaron la cialítica. Y le dijeron, vamos a hacer la pausa. No, pero no sé qué, doctor, esta es una política institucional que tenemos que cumplir. Una vez le apagaron la cialítica, después de eso escarmentó, pero Claro. las instrumentadoras estaban convencidas de que era algo bueno, aunque sea para que no le sigan tirando las orejas de que no lo hacían, ¿no? Pero bueno, se convirtió en un cambio cultural. Sí. No sé bien qué fenómeno se definiría, pero ahí, en esto que decimos siempre, esto de, era una persona con mucha autoridad que facturaba un montón, o sea, era muy difícil quebrar un montón de barreras, pero donde se convencieron, bueno, más que convencerlo, lo Claro, adoctrinaron, la digamos. doctrina. Bueno, hay otras instituciones que no le daban, no les daban los bituríes directamente. La caja se la quedaba a la instrumentadora y hasta que no se hacía la pausa, la caja no andaba. Eh, Deberíamos poder convencerlos con información, con datos y con muchas cosas, pero a veces eso tarda mucho más tiempo. Y cuando la vida de la gente está en juego,
Muchas veces estos cambios que tienen que ver con la seguridad pasan por la penalidad, ¿no? De lo que hay que hacer, porque, bueno, ahora esto hay que hacerlo y después vemos cómo te convencemos, pero esto hay que hacerlo. Eh, y a la larga se van a convencer, como nos hemos convencido del cinturón de seguridad, quienes hemos sobrevivido a los años 70, 60 sin cinturón de seguridad, como nos hemos convencido de muchas cosas que tienen que ver con la atención, con los servicios, con que el paciente no es un cadete que tiene que andar dando vueltas de un lado para otro, porque a nosotros no nos gusta que nos pase, ¿no? Esas cosas que tienen que pasar. Bueno. Voy a pasar estos 5 minutos, vamos a adelantar un poquito, después nos vamos a tomar un tiempito o terminamos antes, si podemos. Pero quisiera que en vez de hacer este caso de integración, nos tomemos el tiempo que queda para repasar el cuaderno de trabajo, para quienes ya lo hicieron. Si alguno quiere mostrar su cuaderno de trabajo, aunque sea una parte del cuaderno de trabajo, charlamos sobre el cuaderno de alguno o alguna. Y si no, lo abro yo y avanzamos. ¿Puedo hacer una pregunta, Vivi? Sí, por supuesto. Cuando haces un cambio, cuando haces una implementación, Sí. eh, ¿cuándo, cuándo dejas de medir el efecto? Eso depende de cuán bien te vaya con ese cambio. Y el ejemplo, vuelvo al ejemplo clásico nuestro, ¿no? Con la higiene de manos. No podemos dejar de medirlo porque el cambio no lo logramos nunca. En algunos lugares no lo logramos nunca. En otros sabemos que podemos medirlo cada 3, 4 meses, como puede pasar en algunas neonatologías, en algunas terapias intensivas de trasplante, en algunos lugares donde la conciencia existe mucho más fuerte. O en las áreas donde hay tuberculosis multiresistente, en donde la conciencia viene al revés, ¿no? Por lo que me puede pasar a mí, por lo que puede pasar a mi familia, en lo que estoy expuesto. Pero en general, si uno ve que el cambio, que lo que está midiendo se estabiliza y se estabiliza eh, en valores más allá del 95%, puede medir cada tanto. Lo que nos sucede en el día a día, en la atención de la salud, es que medimos muchos resultados. Y para poder dejar de medir, hay que medir procesos. Porque si la estructura y el proceso no anda, el resultado va a claudicar. Entonces, esto es receta de cocina, receta de cocina. Si a la torta no le pongo los elementos correctos, si le hago el proceso correcto para que sea una torta, difícilmente voy a tener una torta. Por más que la saque del horno y la mire, difícilmente voy a tener una torta. Entonces, si yo no tengo una cantidad de personas con el conocimiento necesario para poder desarrollar un cambio dentro de lo que quiero hacer. Supónganse implementación de un checklist quirúrgico, implementación de una lista de prevención para infección del sitio quirúrgico, como contaba Mariela, eh, implementación de la administración rápida de antibióticos en los pacientes con sepsis, detección rápida del deterioro. Si yo no tengo primero gente que tenga conocimiento en su cabeza o cercano, es decir, que lo pueda ver en una pared o que lo pueda ver en alguien que lo sabe hacer. Es decir, que esté alrededor de esa persona el conocimiento, esté accesible. Después no puedo pedirle que se desempeñe bien o que cumpla con las cosas. Si yo no le doy los elementos correctos, si yo le digo, no, vos tenés que darle el antibiótico en menos de una hora, pero cada antibiótico que tiene que pedir para un paciente que lo necesita en menos de una hora, tiene que pedirlo bajo, desde un punto del hospital al otro que tiene 200 metros y que no tiene 7 por 24, y difícilmente lo voy a tener. Si esa estructura no calza con lo que yo quiero cambiar en los resultados, no lo voy a tener. Y después el proceso tiene que ser sostenible
y que no agote a las personas o que no frustre a las personas. Porque si agota, se quiebra. Y si frustra, porque hay muchos procesos paralelos que no siguen la misma disciplina, entonces la gente quiebra también. Muchas veces durante la primera etapa de cambio, supóngase lo que decía Mariela de la prevención de la infección de sitio quirúrgico, ¿no? La prevención de la infección de sitio quirúrgico es enorme, si ustedes la miran, porque es desde el día que el paciente dice, es desde el día que el cirujano decide operar a un paciente. No llegando al hospital el día previo, es desde el día que el cirujano decide operar al paciente. Porque ustedes miran las 18 o 20 recomendaciones y en una de esas dice, si usted fuma, tiene que dejar de fumar 30 días antes de la cirugía. Entonces, cuando nosotros le preguntamos, en ese caso que contaba Mariela, en el consenso que hicimos previo, a los especialistas, que había cirujanos, infectólogos, de todo, le preguntamos, ¿ustedes creen que es posible pedirle a los cirujanos que le pidan a los pacientes que dejen de fumar y que realmente se cumpla que dejen de fumar? Nos dijeron, no. Rotundo, ¿eh? Rotundo. Elemento que no podía entrar en el paquete de prevención porque todos estaban convencidos de que ese elemento nunca se iba a cumplir. Es decir, la complejidad del problema es enorme. Ese fenómeno de prevención que tiene que un paciente que fuma deje de fumar, esa efectividad no la voy a tener. Ya sé que eso no lo voy a tener. Después, que el antibiótico se dé en el momento justo, si ustedes parten de estructuras en donde probablemente ustedes vivan que el cirujano y el anestesiólogo están en el mismo lugar donde, cuando tienen que estar, probablemente ustedes viven esa realidad. Pero si pasan a otra estructura en donde el cirujano llega cuando hay que abrir, o el anestesiólogo llega cuando quiere, porque hay otra persona que le hace la preparación anestésica, o está en 2 quirófanos a la vez, o en 3 quirófanos a la vez, difícilmente llegues a tener la profilaxis quirúrgica en el momento adecuado. Entonces, dejar de medir, hay que dejar de medir cuando uno sabe que la estructura, el proceso están consolidados y el resultado va a ir solito. Va a ser la naturaleza de lo que estoy generando. Para eso tiene que ser fácil, estandarizado, la gente tiene que estar convencido. Lo que le pasa a las enfermeras o enfermeros de neonatología cuando se paran adelante de la puerta y te dicen, así no entras, ¿no? Uno sabe que... Yo por lo menos me tocó trabajar en un hospital en donde sabía que cuando me decían, tenemos una bacteriemia en la neo, abría los ojos así, porque teníamos una cada 2 años. Porque sabíamos que teníamos cumplimiento del todo el procedimiento de colocación del catéter impecable, no había forma de pasar la frontera de la neo sin lavarse las manos, sin ponerse camisolín cuando no correspondía. Todo eso se cumplía. ¿Necesitábamos medir todo eso? No, porque en realidad sabíamos que se cumplía todo y nos lo demostraba el hecho de que había una bacteriemia cada 1 o 2 años. Así que la medición tiene que servir para el aprendizaje. Si no sirve la medición para el aprendizaje, tampoco hay que medir. Porque perder el tiempo midiendo solamente para decir, che, qué mal que estamos, tampoco. La frasecita, ¿no? De la balanza, ¿no? Por pesarse todos los días, va a lograr el peso esperado. Es así. Bueno, ¿cómo quieren hacer con el cuaderno? ¿Comparto yo? ¿Comparte alguno de ustedes? A nosotros, bueno, me sumo yo un poquito nada más. A nosotros con Rocío, que es una compañera nueva que estamos trabajando, nos sumó un montón. Y Ok. empezamos a trabajar con procesos y estamos generando algo que teníamos establecido, esto que decís que no se mide, Ajá, pero lo llevamos a cabo, que es la identificación de pacientes colonizados. ajá, En el instituto, cuando yo ingresé, por ser una institución de pacientes cautivos, tienen en la historia clínica electrónica
una identificación. Entonces, paciente que tiene la pulsera con una rayita negra de comienzo y final, todos los pacientes están instruidos y saben qué significa que están colonizados con gérmenes multiresistentes, y todo el personal de enfermería. Pero nos pasaba que no teníamos un algoritmo. Así que nos fuimos con procesos y estamos trabajando. Todavía no llegamos a todo. No es una situación de un análisis causa-raíz, como decías recién, por ahí se cumple, pero estuvo bien, bueno ver que hay turnos en los que por ahí depende quién es el administrativo, si la pulsera sale adecuadamente, así que pudimos hacer un poquito del Ishikawa, trasladarlo a ver si era desde el proceso, si era desde el material, si era desde el método, si era un ejemplo puntual nos pasó que un administrativo nuevo y no había tenido el proceso de inducción, así que eso que nos sirvió como para armar y llevar a la matriz de priorización, así que estamos como ese proceso lo estamos llevando completo para terminarlo en el cuaderno. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, la primera actividad que tenían era armar el diagrama de bloque, que es como un diagrama de flujo de altísimo nivel, ¿no? Es decir, bueno, son grandes pasos de lo que estoy haciendo. ¿A alguien le resulta, tiene alguna dificultad con esto? ¿Lo usó alguna vez? Yo entiendo que muchas veces este cuaderno lo terminan haciendo dentro de un año, cuando alguna vez se les tienen tiempo para hacerlo. Pero usemos este tiempo para revisar qué herramientas les resultaron más difíciles o qué herramientas les resultaron más complejas, para ver si podemos despejar entre todos cómo usarlas más fácil. Yo estoy convencida de que todo tiene que ser fácil para que la gente lo pueda usar. Si nosotros tenemos herramientas difíciles de usar, la gente no lo va a usar. Entonces todo tiene que ser fácil y accesible. El diagrama de bloque es poner los pasos así, muy... A ver si... esperen que les voy a mostrar, no este cuaderno, sino les voy a mostrar el que tiene las respuestas. No me acuerdo si tenemos el de respuestas de este curso, pero tenemos otro que ya tiene respuestas. Pam, pam. Bueno, ven, este es el diagrama de bloque que ustedes deberían tener. Esto es el proceso de colocación o inserción de un catéter central. ¿Qué grandes pasos tengo? Identificación del sitio de colocación. Ustedes pueden poner los que crean necesarios porque ustedes perciben que son los que tienen problemas o porque quisieran mejorar. Si ustedes dicen, lo primero que voy a poner como paso para elegir la colocación de un catéter central es si realmente el paciente necesita un catéter central, es decir, el paso de decidir qué tipo de catéter necesita el paciente como primer paso, porque ahora tenemos catéteres más cortos, líneas medias que antes no teníamos, entonces a lo mejor se pueden usar las líneas que no sean centrales. Bueno, ponen ese paso, el primero, en donde, o si quieren decir, si quieren poner como primer paso o como segundo paso, primero decido si el paciente realmente necesita. Segundo paso, ¿tengo un profesional que realmente pueda colocar ese catéter o no lo tengo? ¿No? Ese paso para analizarlo. Entonces lo ponen para entender. Entonces, identificar el mejor sitio de colocación o el mejor catéter para colocar, organizar los materiales y las tareas de los profesionales, es un gran paso, un enorme paso dentro de un proceso. Preparar el campo, el equipo de protección personal, trabajar, es decir, el punto de la antisepsia a la piel, otro gran paso, porque tiene conceptos de estructura, de conocimiento, de técnica, de materiales, de todo, de lo que quieran. Uso o no de Doppler, de acuerdo a donde estén, para colocar la vía. La inserción del catéter en sí misma, la verificación del sitio después del catéter que está colocado, la colocación del apósito y el registro en la historia clínica. Estos son algunos de los pasos, ustedes pueden poner 10, 12, 15. Lo fundamental es que el diagrama de bloque les sirva a ustedes para entender qué es lo que puede estar débil dentro de ese proceso, ¿no? Cuando ustedes lo miran. Y no lo miran solos. Ese también es un ejercicio que hay que hacer. Poner las herramientas a trabajar en equipo.
mi tocaya, Viviana Rodríguez, cuando hablábamos en Mar del Plata sobre este tema, me decía que el tema es usarlo con las personas que están trabajando. Si ustedes quieren usar este cuaderno solo, bueno, van a entender algunas cosas, pero se van a quedar cortos en toda la percepción de lo que sucede con el problema que están queriendo analizar. Después de eso, el punto era trabajar sobre un diagrama de flujo más complejo, es decir, con más detalle, que ahí van a usar las herramientas que tienen de acuerdo a lo que van entendiendo, y ahí sí es fundamental que ustedes tengan a los otros que están trabajando con ustedes, porque los pasos que nosotros no conocemos son enormes. Los procesos se cruzan como si fueran arterias y venas. Entonces, se van a dar cuenta de que donde ustedes dicen, ah, no, acá hay que tomar nada más que una decisión, esa decisión hace un efecto dominó sobre otro proceso que puede llegar a hacer colapsar otro punto de trabajo en el hospital. Como decirles, no, tengo que decidir qué catéter colocar, a ver, bueno, si yo uso catéter medio, pero el farmacéutico no tiene considerado que tiene que comprar catéteres diferentes, sigue comprando los mismos que venía comprando. Entonces, para cuando ustedes ponen ese paso en el proceso, alguien les va a decir, ¿de dónde saco el catéter que nadie está comprando hoy? Si la gestión de compras de mi hospital tarda 6 meses, ¿cómo hago para poder implementar esto, para tomar esta decisión? Es la importancia de trabajar en equipo cuando uno hace los flujogramas, recorre lo que le pasa al paciente. Para armar un flujograma hay que hacer el recorrido de lo que le va pasando al paciente en el hospital. ¿Mm? Y medir qué es lo que uno espera en cada paso y qué es lo que realmente sucede. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa con la higiene de manos dentro del hospital? Yo quisiera que tener el 75% y lo miro 50%. La profilaxis antitrombótica. Están todos convencidos de que la profilaxis antitrombótica es perfecta. ¿Perfecta cuánto? Y bueno, casi todos los pacientes la tienen. ¿Cuánto es casi todo? Y bueno, no sé, el 80% les dicen. Entonces imagínense Correo Argentino o Andriani mandando 20% menos de los paquetes de lo que tienen que mandar, ¿no? Estas son las cosas que nos separan muchas veces de la confiabilidad. Y cuando lo vamos a medir, ¡tuc! Una gran cantidad de esos 80-85% de que sea expectativa es menor, 60-65%. La clasificación de riesgo de triage, que tendría que tener 90-95% de exactitud, no se hace. ¿Mm? Esas cosas que se aprenden cuando va caminando el hospital y va caminando el proceso. Bien, ¿algún problema con el flujograma o con la herramienta de diagrama de flujo que ustedes vean en el día a día? ¿Qué se le complica? ¿Qué le puede generar problemas? ¿Algo que quieran que respondamos entre todos? ¿No? En que calla otorga, ¿eh? Sigo. El tema es cómo hacer para saber los alcances de las decisiones. Yo quería hacer, si puedo aportar dos comentarios. Una es, o sea, dos implementaciones que nosotros hicimos y por eso iba a la pregunta de antes. Una, justo con lo que dijiste de catéteres, te cuento algo que nos pasó a nosotros. Se juntó un grupo de popes que involucraba a toda la gente y compraron Midline. ¿Mm? Cuando hacemos el tracer, la práctica de tracer para Joint Commission a angiografía digital, Sí, una farmacéutica nos dice, che, tengo acá un paquete de cosas de Midline que se nos están por vencer, que nadie los pide. claro, Llevaban casi 2 años ahí, y si bien todo el mundo sabía o sea, todos los clínicos sabían que en algún momento iban a llegar los Midline, la gente de angiografía sabía que estaba, nunca nadie le dijo a los informáticos para que creen la solicitud de la práctica. Entonces no había forma que uno pida un midline en vez de un pick. Entonces se usaban pick por defecto y claro, nunca se pedía midline. Entonces es como que la cantidad de actores y demás del proceso por momentos parece inabarcable. Y es realmente increíble cómo pequeñas cosas que involucran actores menos convencionales, como ser un informático en esto, sí. pueden llevar a cuellos de botella o a stops que son infranqueables.
Claro. Bueno, eso siempre puede llegar a pasar, ¿no? Que uno se equivoque con los pasos, todos hemos cometido ese tipo de errores y yo me acuerdo la buena voluntad de poner las ampollas de potasio hace muchísimos años en el hospital en una caja cerrada con una etiqueta, así, ¿no? Bien separadita, eh, y, y encontrarnos, gracias a Dios, porque fue gracias a Dios, a una persona preparando eh, una solución de magnesio para una embarazada, con unas cuantas ampollas. Los que saben cómo se prepara una solución de magnesio para la preeclampsia, tiene a veces más de 10 ampollas puestas en el suerito, ¿no? Em, y la persona que lo encontró dijo, ¿por qué estás preparando esa cantidad de potasio? La persona que estaba preparando dice, ¿cómo potasio? ¿Es magnesio? No, es potasio. ¿Qué había pasado? En ese sector, la única solución hipertónica que iba en una caja separada hasta ese día era el magnesio. Entonces, esas son las cosas que hay que mirar con lupa cuando uno hace estos cambios. Por eso la bola de nieve y empezar de chiquito y a lo grande. Cuando uno genera cambios de procesos, sobre todo en flujogramas, en cambio de toma de decisiones, hay que testearlos siempre, siempre. ¿Qué pasa? O sea, hay que hacer el simulacro de qué pasa si yo lo hago así. ¿Qué pasa si lo hago así? ¿Funciona o no funciona? Aunque sea una molestia para muchas personas, hay que hacerlo. Porque si no pasa esto que vos decís, Felipe, compramos algo porque es mejor y también me pasó con otras cosas que son más difíciles todavía, pero uno está convencido de que tiene algo en el hospital que es mejor y la gente no lo usa. Porque cuando lo compró no analizó todo lo que está alrededor del uso de eso. Conocimiento, lugar, pedido, preferencias de los usuarios también, ¿no? Gente que no confía todavía en que el midline va a ser mejor que el central. Bueno, un montón de cosas. Bueno, después las herramientas para generar mejoras como las herramientas creativas. Recuerden que uno parte en esto de generar cambios que estén codiseñados con las personas, parte de identificar un problema, de abrir, ¿no? A generar lo que se llama conocimiento o situación divergente a través de la tormenta de ideas, la creatividad, del pensamiento divergente, abre la cantidad de cosas que se pueden pensar, tanto para los factores que llevan a que exista un problema como para las posibles soluciones. Y después achica, ¿no? Achica con la matriz de priorización, con el diagrama de afinidad. Sí, ahí va a volver, se va a volver. Ahí está, ahí volvió. Sí, Bueno, no sé en dónde los dejé, pero bueno. Divergente. Y ahí Divergente. quedamos. Bueno, uno tiene un problema o una solución y para eso abre la cabeza, ¿no? Abre las cabezas de las personas. Pensamiento divergente. Necesito muchas ideas para poder encontrar las que sean mejores. Las más locas son las que a veces detonan cosas factibles. Por eso se trabaja cuando uno está haciendo una actividad divergente, creativa, no hay que juzgar nada de lo que se dice, porque así alguien diga, sí, bueno, acá vamos a llevarlo con drones, los materiales. Y no, espera, dron no, pero tenemos la bala de tal cosa que no se usa hace un montón de tiempo y la podríamos poner en juego para hacer esto, ¿no? Esas cosas que a veces recuerdan cosas que existen dentro de la institución. Y después de eso, llevamos todo a lo convergente, en donde vamos a tratar de, primero, darle afinidad a esas ideas, ponerlas en grupos. Algo lindo que hicimos en algún taller es hacer la tormenta de ideas con el Menti y después pasarla por el chat GPT para que nos diera los diagramas de afinidad. Ustedes le piden 5 o 6
modelos de afinidad y el ChatGPT o la inteligencia artificial les arma los modelos, es decir, los grupos de afinidad. Y en esos grupos de afinidad lo único que tienen que hacer ustedes es mirar si son válidos para el problema que están mirando, ¿no? Es decir, bueno, es válido tener esto. El problema está compuesto por cuestiones culturales, cuestiones de desempeño, resistencia al cambio, conocimiento, gestión de la información, una serie de grupos de afinidad. Bueno, a ver, qué me dijo el ChatGPT? Les aseguro que probablemente no les va a dar el 100% de perfección, pero probablemente les dé el 80%. Ustedes se ahorraron horas de pensar cómo armar el diagrama de afinidad y cómo trabajar. Y después van a las herramientas que ordenan, no solamente el diagrama de afinidad, sino a el diagrama de causa-efecto, en donde esos grupos de afinidad los ponen en una espina de pescado, y en la espina de pescado se empiezan a preguntar el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, hasta que encuentran cuáles son las causas realmente más fuertes, más profundas del problema. Yendo al caso que contaba Felipe, ¿no? Ustedes dicen, el problema es que tenemos bacteriemias asociadas a catéteres centrales. Y alguien dice, ¿y es por qué no se usan no se usan los catéteres correctos? ¿Por qué no se usan los catéteres correctos? Porque no conocemos el algoritmo de definir qué catéter corresponde para cada solución o para cada situación, ¿no? Bueno, ¿y por qué no lo conocemos? Y porque en realidad nunca le dimos importancia a ese factor como condicionante de la bacteriemia. Y porque además, alguno les puede decir, nosotros tenemos solamente pique central. Y alguien va a saltar y decir, no, che, ¿para qué no tenemos solamente pique central? Tenemos midline guardados. Entonces el por qué no era que teníamos solamente catéter central y PIC, eh, era que teníamos desconocimiento de los materiales que teníamos. Ese era el porqué real, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a preguntarse por qué, por qué, por qué, y además hacerlo en equipo. Es una de las herramientas más interesantes, el diagrama causa-efecto, y si no llegan a armar el diagrama causa-efecto, aunque sea con esas causas que les parezcan más fuertes o más piedras angulares dentro de lo que está pasando, hagan el ejercicio del 5 por qué con ese elemento, para llegar profundamente a ver si es un tema cultural, si es un tema estructural, si es un tema de conocimiento, si es un tema de que no hay conciencia situacional de lo que está pasando. Los diagramas causa-efecto tienen en general un error habitual, que es que cuando uno los hace, más que una espina de pescado, son moluscos. Uno le va tirando los por qué, y por qué tal cosa, por qué tal otra, por qué tal otra, por qué tal otra, todos sueltos. No se detiene a hacer los 5 por qué en ninguno de los factores. Bien. La tormenta de ideas. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo se hace una tormenta de ideas? Bueno, diagrama de afinidad. Hablamos matriz de priorización. ¿Alguna dificultad con la matriz de priorización? Acá suele haber temas con los criterios. ¿Por qué elegimos los criterios que elegimos para tomar las decisiones? Entonces, básicamente el criterio costo y efectividad tiene que estar siempre, porque lo que queremos elegir tiene que tener una hipótesis de efectividad, ¿no? Lo que vamos a hacer tiene que tener una hipótesis de efectividad. Todo lo que hacemos es multicausal, es decir, que va a haber varias filas, porque los cambios son como las enfermedades crónicas, necesitan muchas cosas, medicación, cambio de estilo de vida, todo. Entonces, las propuestas pueden ser muchas y además siempre van a quedar varias, no solamente una. Y todas tienen una efectividad parcial, no hay una efectividad 100% para que algo se solucione. Si no, sería mucho más fácil gestionar el cambio de las mejoras. El costo es otra cosa importante porque puede ser una barrera enorme. Y después los otros criterios los eligen ustedes. Facilidad para implementar, eh,
percepción cultural. Depende del tema que estén tocando, van a ser los criterios que pongan sobre la mesa. Bien. Algo que les haya quedado en el tintero con las herramientas, con algún otro tema que quieran que repasemos, revisemos. Yo me quedé pensando en algo, Vivi. Sí, Viste que a veces uno dice, bueno, hay que sentar todos los actores a la mesa, sí. ¿no? Y cuando querés sentar a los actores, resulta que viene, no sé, el supervisor con su mejor secuaz, pero que no tiene nada que ver con, no es el que camina el barrio, digamos, ¿no? Exacto. ¿Cómo, pienso como dos escenarios, ese uno y otro, bueno, llamás a, eh, digamos, tenés la posibilidad de acceder a gente que realmente está en la primera línea, como se dice, Ujú. pero tiene enfrente al supervisor, entonces no sé, pienso, se compró este dispositivo que decía Felipe, Sí. ¿no? Y por ahí, según quién, no le da para decir, bueno, lo que pasa es que había mucha plata de por medio, otros intereses o lo que sea, ¿no? O hasta incluso, bueno, es como el rey está desnudo también. En esos casos, ¿cómo lo trabajas? Porque, por un lado, si no hay una política fuerte de la institución de querer cambiar, hay cosas que no las vamos a cambiar nunca, digamos, porque digo, si hay intereses creados o lo que sea. Pero en esto, digamos, haces una tormenta de ideas, pero con gente que se siente muy vetada para poder hablar. O, digamos, las personas que vienen no son las que representan la mirada de el usuario final, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo manejas? Es que la tormenta de ideas se comporta como un grupo focal también, en el punto de que no, uno tiene que separar a los actores que van a generar conflictos, ¿no? Que por jerarquía o con intereses o por lo que sea van a generar conflictos al juzgar lo que la gente diga. Eh, es muy importante en los ambientes de salud, por esta complejidad de la que hablamos, que las personas conozcan realmente el proceso cuando se sientan a hablar, y conozcan lo que pasa en el día a día, pero tampoco sean los que lo conocen y están del lado de las piedras, porque así como vos decís, yo estoy con el que no lo conoce y que tiene intenciones, no sé, económicas, jerárquicas, de lo que sea, y estoy con otro que lo conoce perfectamente, pero que me va a generar un halo oscuro en esa tormenta de ideas, porque todo lo que digan, por más que no diga, ah, no, eso no se puede hacer, no se puede hacer, va a poner caras, va a decir, no, eso no se puede hacer, acá no se puede hacer, ¿no? Entonces, hay que generar un grupo de gente que sea proactiva, que tenga ganas de pensar el proceso realmente y el problema, el proceso, el cambio, lo que sea que estén analizando en forma creativa y que conozca la situación, no solamente el proceso en sí, sino todos los procesos de alrededor, así que viva la problemática de ese proceso en el día a día. Eh, es complejo porque a veces uno ni siquiera tiene la posibilidad de hacerlo, porque está vetada la posibilidad de hacerlo, ¿no? Uno dice, no, porque quiero hacer una tormenta de ideas, no, pero no, pero acá no, este hospital no. Las decisiones las toma fulano, fulana y ya está. Y acá se hace así y se hace así. Bueno, es decir que ahí uno también tiene que saber cuáles son las luchas y las batallas que va a luchar, ¿no? Y entender que no siempre es posible con algunos temas y que para lograr que ese veto no exista, la primera barrera sobre la que hay que trabajar es sobre esa situación de veto, a ver si realmente se puede modificar o no. Si es un tema de jerarquía, si es un tema de rigidez del conocimiento, probablemente la puedan sortear. Si ustedes llevan la información adecuada, los referentes adecuados, un par que esté convencido que le diga, o una persona par de esa persona rígida, que esté convencido o convencida de que las cosas se pueden hacer distintos, lo convence. Si no hay intereses políticos o económicos,
Si es solamente rigidez, lo convence. Pero sí, es un punto muy importante a considerar, Laura, el no quedarse atrapado dentro de la tormenta y generar la tormenta perfecta más que una tormenta de ideas, ¿no? En donde todo el mundo termine peleado. Bueno, em, gracias por todo gracias por la participación.